¿Alguna vez te ha pasado algo tan raro que nadie te cree? Historia 1. Una noche, pedí una pizza como cualquier otra persona. Todo normal hasta que llegó el repartidor. Me entregó la caja, le pagué y se fue. Cuando la abrí, no había pizza. Había una laptop dentro. Llamé a la pizzería pensando que se habían equivocado y la persona que me atendió me dijo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Intenté devolver la laptop, pero el repartidor nunca volvió y nadie supo explicarme qué pasó. Hasta el día de hoy, sigo sin entender cómo terminé con una laptop gratis en lugar de una pizza. Historia 2. Fui a una fiesta con amigos, tomé un par de cervezas, pero nada extremo. Recuerdo haber salido, llamar un taxi y después, nada. Me desperté en un sofá desconocido. Un señor de unos 60 años entró con una taza de café y me dijo: «Buenos días, ¿dormiste bien?». Resulta que el taxi me dejó en la dirección equivocada y la puerta de esta casa estaba abierta. Yo entré pensando que era mi casa y me dormí en el sofá. Lo bueno es que el dueño resultó ser amable. Me dio desayuno y hasta me llevó de regreso a mi casa. Historia 3. Un día, en una cafetería, un tipo se me acercó y me pidió prestado el celular porque su batería se había agotado y necesitaba hacer una llamada urgente. Se lo presté. Unos días después, me llamó y me dijo: «Gracias por ayudarme ese día. Escucha, sé que no me conoces, pero si tienes pensado tomar la carretera mañana, no lo hagas». No sé por qué le hice caso, pero cambié mis planes. Al día siguiente, en esa carretera hubo un accidente enorme con varios autos involucrados. Nunca volví a saber de él. Historia 4. Era una tarde cualquiera y había salido a despejarme al parque. Llevaba semanas buscando trabajo sin suerte, enviando currículos y esperando respuestas que nunca llegaban. Me senté en una banca, frustrado, sin saber qué hacer. De repente, un hombre mayor se sentó a mi lado. Vestía de manera elegante, con un abrigo gris y un sombrero. No parecía un vagabundo ni alguien peligroso. Me miró y con una voz serena me dijo: «No te preocupes. La próxima semana tendrás buenas noticias». Me quedé en shock. No había hablado con él, ni le había contado mis problemas. Antes de que pudiera preguntarle algo, simplemente se levantó y se fue. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Una empresa quería entrevistarme para un puesto al que ni siquiera recordaba haber aplicado. Una semana después, tenía trabajo. Nunca volví a ver al hombre del parque, pero hasta el día de hoy me pregunto quién era y cómo sabía lo que iba a pasar. Historia 5. Soy un amante de los libros y me encanta visitar librerías de segunda mano. Un día, encontré una edición antigua de mi novela favorita. Estaba en buen estado y a un precio ridículamente bajo. Lo compré sin dudarlo. Cuando llegué a casa y empecé a hojearlo, encontré una nota doblada entre las páginas. Era un papel viejo, amarillento, y estaba escrito a mano con tinta azul. La nota decía: «Si estás leyendo esto, significa que este libro encontró a la persona correcta. No te rindas. Las cosas van a mejorar». Me quedé helado. En ese momento, estaba pasando por una de las peores etapas de mi vida. Había perdido mi trabajo, mi relación de varios años había terminado y me sentía completamente perdido. Sentí que esas palabras estaban dirigidas a mí. No sé quién escribió la nota ni cuánto tiempo llevaba en ese libro, pero llegó justo cuando más la necesitaba. Desde entonces, guardo esa nota en mi billetera como un recordatorio de que siempre hay esperanza. Historia 6. Una noche, tuve un sueño muy vívido. Caminaba por una calle desconocida hasta llegar a una casa de fachada blanca con el número 348 en la puerta. El sueño fue tan real que, al despertar, lo recordaba perfectamente. Al día siguiente, por curiosidad, busqué en Google Maps si existía una dirección así. Para mi sorpresa, encontré una casa exactamente igual a la de mi sueño,
en una ciudad a la que nunca había ido. Sentí la necesidad de viajar hasta allí. Cuando llegué, había un letrero de "Se vende" en la entrada. Pregunté por curiosidad y me dijeron que la casa llevaba en venta por meses, pero nadie la había reclamado. Años después, un amigo terminó comprándola sin saber la historia. Ahora cada vez que voy a visitarlo, me quedo mirando esa casa, preguntándome cómo era posible que la hubiera soñado antes de conocerla. Historia 7. Era un día lluvioso y caminaba por la calle con prisa. De repente, vi algo pegado al suelo por la humedad. Era un billete de lotería. Lo recogí y lo guardé en mi cartera sin pensarlo mucho. Días después, cuando revisé los resultados, casi me caigo de la silla. No era el premio mayor, pero había ganado una suma bastante considerable. Lo curioso es que el día anterior a encontrar el billete, había soñado con números. No le di importancia en su momento, pero cuando comparé, esos mismos números estaban en el boleto que recogí. Nunca antes había jugado a la lotería ni creía en coincidencias tan extrañas, pero ese día cambió mi forma de ver las cosas. Historia 8. Hace unos años, estaba recordando a un viejo amigo con el que no hablaba desde hacía mucho tiempo. Sentí nostalgia y decidí escribirle un mensaje, pero justo antes de enviarlo, dudé. Pensé que quizás ya habíamos tomado caminos muy diferentes y que podría ser extraño contactarlo después de tanto tiempo. Así que borré el mensaje y guardé el teléfono. Para mi sorpresa, unos minutos después recibí una respuesta de él: hermano, justo estaba pensando en ti. Cuando revisé la conversación, mi mensaje aparecía como enviado. Busqué en los registros, revisé si había cometido un error, pero no. Estaba seguro de que lo había borrado antes de enviarlo. Aún no entiendo cómo pasó, pero lo curioso es que terminamos poniéndonos al día y recuperamos nuestra amistad. Tal vez, de alguna forma, debíamos volver a hablar. Historia 9. Hace un tiempo, estaba revisando mi galería de fotos cuando encontré una imagen extraña. Era de un parque que me resultaba familiar, pero no recordaba haber estado allí recientemente. La foto no era nada especial, solo un sendero con árboles y algunas bancas vacías. Lo raro fue cuando revisé los datos de la imagen y vi la fecha y hora en que se había tomado, 3:27 de la mañana. A esa hora yo estaba en casa, dormido. Pensé que quizás alguien había usado mi teléfono, pero vivo solo y no lo había prestado. Me incomodó tanto la situación que volví a ese parque de día para ver si lo reconocía bien. Era un sitio en el que había estado antes, pero no tenía razón para haber ido en la madrugada. Nunca supe cómo esa foto terminó en mi teléfono, pero me dejó una sensación inquietante por días. Historia 10. Cuando tenía unos 10 años, mi mamá y yo fuimos a un centro comercial. Mientras ella entraba a una tienda de ropa, me senté en una banca cercana. Ahí se sentó a mi lado una mujer mayor, que me sonrió de manera amable y comenzó a hacerme preguntas casuales, como si fuera una conocida. Me preguntó cómo me iba en la escuela y si me gustaba leer. Le respondí con cortesía, pero cuando mi mamá salió de la tienda y se acercó, la mujer simplemente se levantó y caminó hacia una esquina. Mi mamá me preguntó con quién estaba hablando y cuando se lo dije, se giró a ver a la señora, pero ya no estaba. No había ningún pasillo o puerta cercana donde pudiera haberse ido tan rápido. Asumí que simplemente se había ido cuando no me di cuenta, pero lo raro es que mi mamá me aseguró que nunca vio a nadie sentado a mi lado. Hasta el día de hoy no sé si fue una simple coincidencia o si mi mente jugó conmigo. Historia 11. En la universidad, un día abrí mi casillero y encontré una carta. No tenía remitente y la fecha del sobre era de un año en el futuro. Pensé que era una broma hasta que leí el mensaje dentro. Pronto tendrás que tomar una decisión importante. Elige con valentía. No le di mucha importancia, pero un mes después, me ofrecieron una beca para estudiar en otro país. Dudé porque significaba dejar atrás a mi familia y amigos, pero recordé la carta y decidí arriesgarme. Hoy, esa decisión cambió mi vida para bien. Nunca supe quién puso la carta en mi casillero, pero siempre me he preguntado si fue una coincidencia o si alguien intentó darme un empujón en el momento justo. Historia 12. Un día, mi papá estacionó su auto en una calle con pendiente y entramos a una tienda. Al salir, el auto ya no estaba. Entramos en pánico pensando que lo habían robado. Pero cuando llamamos a la policía,
el auto apareció exactamente donde lo habíamos dejado, como si nunca se hubiera movido. Después de revisar cámaras de seguridad, vimos que un grupo de personas había intentado empujarlo, pero algo los hizo detenerse y lo dejaron en el mismo sitio. No encontramos una explicación clara, pero desde entonces, mi papá siempre pone el freno de mano por si acaso. Historia 13. Durante un viaje de trabajo, decidí parar en un café a relajarme. Estaba en una ciudad en la que nunca había estado antes, sin conocer a nadie. Me senté junto a la ventana, pedí un café y saqué mi laptop para revisar unos correos. En ese momento, un hombre mayor que estaba en la mesa de al lado me miró fijamente y dijo con una sonrisa: «Hola, mi nombre, hacía años que no te veía». Mi corazón se detuvo por un segundo. No tenía idea de quién era. No recordaba su cara, ni su voz, pero hablaba con tanta seguridad que por un momento dudé de mi propia memoria. Tartamudeé un poco y le pregunté si nos conocíamos. Él solo sonrió con tranquilidad y respondió: «Tal vez en otra vida». Antes de que pudiera decir algo más, se levantó y se fue. Lo vi salir por la puerta y perderse entre la multitud. Intrigado, le pregunté a la mesera si conocía a ese hombre, pero me miró confundida y me dijo que en todo el tiempo que había estado allí, no había visto a nadie sentado conmigo. Historia 14. Una noche, mientras veía una serie en mi habitación, mi teléfono comenzó a marcar un número por sí solo. No toqué la pantalla, ni siquiera lo tenía cerca. Me acerqué a mirar y vi que era un número desconocido. Antes de que pudiera cortar la llamada, alguien contestó. Escuché un susurro al otro lado de la línea, pronunciando mi nombre con una voz que me resultó extrañamente familiar. Me quedé paralizado. La llamada se cortó de inmediato. Revisé el historial, pero no había ningún registro de que hubiera ocurrido. Intenté devolver la llamada, pero el número no existía. Revisé mi historial de llamadas, revisé mis audífonos por si había algún fallo, pero todo parecía normal. Sin embargo, esa sensación de haber escuchado mi nombre en ese tono apagado me dejó intranquilo por mucho tiempo. Historia 15. Un día, en una librería, vi un libro que me llamó la atención. Era una novela de misterio que tenía una portada intrigante. Lo hojeé un poco, pero decidí no comprarlo. Lo dejé en su sitio y salí de la tienda. Días después, mientras limpiaba mi habitación, vi el mismo libro en mi estantería. Estaba en perfecto estado, como recién comprado. Pensé que alguien de mi familia lo había dejado ahí, pero cuando pregunté, nadie recordaba haberlo visto antes. Abrí la primera página y casi solté el libro de la impresión. Mi nombre estaba escrito allí, con mi propia letra, pero yo no lo había escrito. Historia 16. Mi abuelo tenía un reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. Me lo mostró muchas veces cuando era niño, y decía que ese reloj le había traído suerte toda su vida. Cuando falleció, su reloj quedó en mi casa. A la mañana siguiente de su muerte, noté que el reloj se había detenido exactamente a las 3:15 de la mañana, la misma hora en la que él murió. Intenté darle cuerda, pero nunca volvió a funcionar. Ese reloj siempre había estado en perfecto estado. Me gusta pensar que, de alguna manera, fue su forma de despedirse de mí. Si te gustaron estas historias, cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorita. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias sorprendentes.